Dicen que hay cosas que solo aparecen cuando cae la noche, pero ¿qué harías si una de ellas te estuviera observando en este mismo momento? Personas que vieron a sus vecinos convertirse en animales, sombras que caminan entre tumbas, y rituales que nunca debieron realizarse. Lo más aterrador es que estas historias no son leyendas, son testimonios reales. Esta noche en El Narrador te traigo dos de las experiencias más perturbadoras que vas a escuchar. Relatos donde la brujería, los nahuales y los cementerios se mezclan en una oscuridad que parece no tener fin. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves la noche para siempre. Apaga las luces, ponte cómodo, y no mires atrás, porque tal vez, algo ya está contigo. La primera vez que escuché hablar de los nahuales pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, historias viejas que se contaban en pueblos donde la noche parecía más larga que en cualquier otro lugar. Pero todo cambió la noche en que Julián decidió contar lo que le había pasado con una voz temblorosa que no parecía la de alguien que estuviera inventando nada. Él no buscaba atención, ni fama, ni siquiera consuelo, solo necesitaba sacar aquello que lo estaba consumiendo por dentro. Julián vivía en un pequeño pueblo rodeado de monte, donde las casas estaban separadas por grandes extensiones de tierra y el silencio era tan profundo que cualquier ruido fuera de lo normal se sentía como un grito. Desde niño, su abuela le había advertido que no saliera después de cierta hora, que cuando los perros comenzaban a aullar de forma extraña era mejor encerrarse y no mirar por la ventana. Él siempre pensó que eran supersticiones hasta que una noche todo cobró sentido. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Julián había regresado tarde de trabajar y decidió sentarse afuera de su casa para aprovechar el aire fresco. No había luna y la oscuridad cubría todo como un manto espeso. Lo único que rompía el silencio eran los grillos, hasta que de pronto, los perros comenzaron a ladrar. Pero no era un ladrido normal. Era un sonido desesperado como si algo los estuviera acechando. Al principio, Julián no le dio importancia. Pensó que tal vez algún animal se había acercado demasiado. Pero entonces notó algo extraño, todos los perros del pueblo ladraban al mismo tiempo como si hubieran visto la misma cosa. Fue en ese momento cuando sintió una incomodidad difícil de explicar, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Intentó ignorarlo, pero la sensación no desaparecía. Se levantó lentamente y miró hacia el monte que se extendía frente a su casa. Al principio no vio nada, solo sombras y árboles que parecían moverse con el viento. Pero entonces algo llamó su atención. Una figura. Era un perro, o al menos eso parecía. Estaba de pie completamente inmóvil mirándolo fijamente. Sus ojos brillaban de una forma que Julián nunca había visto antes. No era el reflejo de la luz, porque no había luz. Era algo diferente, algo que no debía estar ahí. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso hacia atrás, pero la criatura no se movió. Solo lo observaba. Pasaron segundos que parecieron eternos hasta que finalmente el animal dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Y otro más. Había algo en la forma en que se movía que no era natural. Sus patas no se movían como las de un perro normal. Era como si estuviera aprendiendo a caminar, o recordando cómo hacerlo. Julián quiso entrar a su casa, pero algo lo mantenía paralizado. No podía apartar la mirada. Entonces ocurrió. El animal se detuvo a unos metros de él. Bajó la cabeza lentamente, y su cuerpo comenzó a cambiar. No fue algo rápido. Fue lento, doloroso de ver. Sus huesos parecían crujir, su piel se estiraba, y su forma comenzaba a deformarse. Julián sintió que el aire le faltaba mientras observaba cómo aquella criatura dejaba de ser un perro, y comenzaba a tomar una forma humana. Cuando finalmente levantó la cabeza, ya no era un animal. Era un hombre, pero no cualquier hombre. Julián lo reconoció. Era don Mateo, un vecino que vivía a unas cuantas casas de distancia. Un hombre callado que rara vez hablaba con alguien y que siempre parecía saber más de lo que decía. Sus ojos eran los mismos. Ese brillo extraño seguía ahí, pero ahora en un rostro humano. Julián sintió que el mundo se le venía encima. No podía entender lo que estaba viendo. Quiso gritar, pero su voz no salió. Don Mateo lo miró fijamente, sin decir una palabra. Luego, lentamente, sonrió. No era una sonrisa amable, era algo más oscuro, algo que parecía esconder una amenaza.
Sin apartar la mirada, dio un paso hacia atrás, y su cuerpo comenzó a cambiar de nuevo. En cuestión de segundos ya no había rastro del hombre. Solo el animal, que giró y se perdió entre la oscuridad del monte. Esa noche, Julián no durmió. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero algo dentro de él sabía que no era así. Y lo confirmó cuando salió de su casa y vio huellas en la tierra. No eran de humano, pero tampoco eran de un animal común. Decidió no decir nada. Pensó que si lo contaba, nadie le creería. Pero las cosas no terminaron ahí. Las noches siguientes los perros volvían a ladrar. Y cada vez que lo hacían, Julián sentía esa misma sensación de ser observado. Comenzó a notar cosas extrañas en el pueblo. Personas que desaparecían por horas sin explicación. Sombras que se movían donde no debía haber nada. Y siempre, la mirada de don Mateo. Era como si supiera que Julián lo había visto. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidió seguirlo. Sabía que era una mala idea, pero necesitaba respuestas. Esperó hasta que el pueblo quedó en silencio y salió sin hacer ruido. Caminó hacia la casa de don Mateo y se escondió entre los árboles cercanos. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que finalmente la puerta se abrió. Don Mateo salió, miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie lo estuviera viendo. Luego caminó hacia el monte. Julián lo siguió a distancia, tratando de no hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento lo delataría. Se internaron en la oscuridad. El aire se volvió más frío, más pesado. El silencio era absoluto. De pronto, don Mateo se detuvo en un claro. Julián se escondió detrás de un árbol, observando. Entonces lo vio. Don Mateo comenzó a quitarse la ropa lentamente, dejándola en el suelo. Luego, levantó la mirada hacia el cielo, y empezó a murmurar algo que Julián no podía entender. Las palabras sonaban antiguas como un idioma olvidado. Y otra vez, la transformación. Pero esta vez fue diferente. Más violenta, más real. Julián tuvo que cubrirse la boca para no gritar mientras observaba cómo el cuerpo de don Mateo se retorcía de una forma imposible. Sus huesos se rompían y se reacomodaban, su piel se cubría de pelo, y en cuestión de segundos, ya no quedaba nada humano en él. El animal levantó la cabeza, y miró directamente hacia donde estaba Julián. Lo había descubierto. Por un momento, ninguno se movió. Pero entonces la criatura comenzó a avanzar hacia él. Lentamente al principio, y luego más rápido. Julián no lo pensó. Corrió como nunca antes en su vida, sintiendo la presencia de la criatura cada vez más cerca. Podía escuchar sus pasos detrás de él, su respiración, ese sonido extraño que no era ni humano ni animal. No miró atrás, no hasta que llegó a su casa y cerró la puerta con fuerza. Se quedó ahí, sin moverse, tratando de recuperar el aliento. Afuera, el silencio volvió. Pero él sabía que no había terminado. A la mañana siguiente, alguien tocó su puerta. Julián dudó antes de abrir. Pero cuando lo hizo, sintió que el corazón se le detenía. Era don Mateo. Con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo. «¿Dormiste bien?» Julián no respondió. Solo lo miró, sabiendo que lo que tenía enfrente no era simplemente un hombre. Y desde ese día, nunca volvió a sentirse seguro, ni siquiera dentro de su propia casa.